Bienvenidos a TNT Conversaciones, a este ciclo especial, por supuesto, dominado por la pandemia, la cuarentena. Ahora vamos a conversar con Gabriela Renaudo, que es gerenta general para Argentina y Cono Sur de Visa. Gabriela, ¿cómo va? Hola José, ¿cómo estás? Buen día. Gabriela, la pandemia demostró que después de todo no necesitamos tanto efectivo. Creo que nos está ayudando a movernos hacia ese lugar, ¿no? Ha acelerado mucho el uso de medios de pagos electrónicos y digitales. Y déjame dividirlo en los dos mundos, ¿no? Tanto en el mundo, ha incrementado significativamente en todo el mundo el uso del e-commerce. La gente quedándose en su casa ha tenido la necesidad de tener que comprar más en las plataformas digitales y ha llevado a que pierda ese temor que había de ingresar las credenciales en plataformas tanto de marketplace, o sea, de comercios electrónicos, como en apps de delivery o plataformas de entretenimiento, ¿no? Y hemos visto un crecimiento significativo y Argentina, te puedo decir que ha crecido, prácticamente se duplicó el volumen de lo que es e-commerce con tarjeta en este último, digamos, comparado este periodo de pandemia con el mismo periodo del año anterior, ¿no? Entonces, Ujú. eso en el mundo e-commerce, en el mundo físico hemos visto un crecimiento significativo de lo que es contactless o pago sin contacto, ¿no? Donde antes el consumidor lo elegía porque, o lo estaba eligiendo en el mundo, te diría, y Argentina empezando a utilizarlos, por un tema de que era cómodo, que es práctico, que era conveniente. Hoy está la conciencia de tratar de evitar el contacto físico, ¿no? En el momento de pago. Entonces también se ha visto un crecimiento. Entonces, ha caído un 11%, un 11 puntos, perdón, el uso de efectivo cuando uno compara con países inclusive como Perú, como Colombia, como Brasil. Argentina es de los que más ha caído en el uso efectivo y ha crecido significativamente el uso del débito, ¿no? Y eso es una buena señal en este camino a dejar de usar el efectivo como sociedad, ¿no? Y podríamos también dejar de usar el plástico, literalmente hablando, si Sí. consideramos la evolución propiamente de las tarjetas como objeto físico, ¿no? De la banda magnética al chip, al contactless. ¿En algún momento vamos a tener tarjeta pero sin tenerla? Sí, yo creo que ya pronto, ¿no? Ya estamos viendo varias billeteras en Argentina, en el mundo ya existen muchísimas, donde uno usa directamente su teléfono para pagar, ¿no? La credencial de pago, y me vas a escuchar hablar ya de credenciales y no de plástico, justamente porque Ujú. estamos evolucionando estos conceptos, ¿no? Donde vos llevas tu credencial de pago en el teléfono y a partir de ahí y por cercanía pagás en el mundo físico acercando el teléfono o a otro teléfono, que es ahora el POS famoso, ese dispositivos que acercamos para pagar, o a través de códigos QR, ¿no? Que es también la otra forma, digamos, de las que en Argentina sobre todo vemos como alternativas de pago con el teléfono, ¿no? Entonces Ujú. sí, estamos yendo a un mundo donde yo te diría que vamos a tener más credenciales digitales, que físicas, ¿no? Es todavía muy difícil poder decirte cuándo van a desaparecer, ¿no? Pero sí estamos yendo hacia ese espacio más virtual, ¿no? De pagos. En algún momento, en Argentina, en América Latina, pero yo creo que en todo el mundo, había cierto temor a esto tan intangible, ¿no? Por razones de seguridad. Digo, si Sí. uno solamente por pasar cerca de un lector puede activarse el Mm. pago, etcétera. Esos temores de los usuarios han ido Sí. cediendo o no fueron reales, Sí, tal vez. la verdad es que era más no entender bien cómo funciona esta tecnología, ¿no? Atrás Ujú. de esta tecnología, cuando uno paga por cercanía con el teléfono, está lo que se llama tokenización, ¿sí? Que es básicamente, no está más tu número de tarjeta, ¿sí? En el pago, en la mensajería del pago. No quiero hacerlo muy técnico. Lo que hay Ujú. se cambia por un número virtual, ¿sí? Que sirve únicamente para esa transacción. Con lo cual, si alguien hackeara esa transacción, ese número no lo va a poder usar para comprar en otro lugar. Primero, porque no es el número de tu tarjeta, ¿sí? Ujú. Es un número que solo se utiliza, se reemplaza ese número de tarjeta por este token para esa transacción. ¿Sí? Y segundo, que ese número solo sirve para ese dispositivo desde el que estás pagando. O sea, que quisieras usarlo en otro dispositivo, ya la tecnología atrás de ese pago reconoce que no puede ser porque solo era para ese dispositivo que vos estabas usando en ese momento. Entonces,
te diría que era parte del desconocimiento de cómo funciona todo lo que es la tecnología de pagos por cercanía a través de celulares, ¿no? Cuando pagás con tokens. Entonces, no, la verdad es que no lo estamos viendo. De hecho, cuando mirás lo que son pagos sin contactos en el mundo, que hoy representan, sin considerar Estados Unidos, que viene un poquito más lento, ¿sí? En la adopción, aunque ya se ha acelerado significativamente este último año, 60% de todos los pagos presenciales son sin contacto, y el 20% de eso ya es con billeteras, ¿no? Entonces, y hemos visto una aceleración ahora en la pandemia cuando la gente retorna a la calle, ¿no? Esto nos da pie a conversar acerca de cómo conviven modelos de pago que vienen de ya muchos años de tradición y de desarrollo con ese surgimiento rápido, disruptivo de empresas fintech. ¿Hay ahí una guerra, como en algunos ámbitos se plantea? ¿Hay una convivencia? ¿Hay tomar lo mejor de dos mundos? Mira, yo creo que lo que demostró la pandemia es la importancia que tienen estos dos mundos de colaborar, ¿no? O sea, en esta industria, creo que todos tenemos que aprender la importancia de este concepto de colaboración. Si lo que le aporta la fintech o estas empresas nuevas, ¿no? De la industria de medios de pago a la industria más tradicional, es la capacidad de adoptar esas nuevas tecnologías que Visa, por ejemplo, ofrecemos, ¿no? En términos de seguridad, en términos de experiencia de uso, para el consumidor final mucho más rápido, porque ellos le dan esa flexibilidad. Pero es en ese trabajo colaborativo. Entonces, la verdad es que nosotros celebramos en esta pandemia que hemos visto crecer dos cosas, José. Uno es en Latinoamérica en general el trabajo de las fintechs, ¿no? Que viene rezagado respecto al resto del mundo, pero hemos visto un aceleramiento en todo lo que es el desarrollo de fintech, de mejores experiencias de uso para el consumidor, y también mayor inversión en tecnología, que hoy es mucho más accesible también, ¿sí? Dirías, mucho más cercana. Y lo otro es este modelo colaborativo de la industria más tradicional trabajando con las fintechs para brindar, por ejemplo, experiencias o mejores soluciones de pagos con billetera, ¿no? Como para poner un ejemplo. Sí vemos más este modelo de colaboración, ¿no? Que ya un modelo de guerra como se planteaba quizás al principio, ¿sí? En el fondo es un mismo ecosistema, digamos, ¿no? De cara al Mismo. usuario. Exactamente. O sea, acá, este ecosistema, ¿cómo crece? Crece si el consumidor siente que tiene una mejor experiencia de pago que el efectivo, ¿sí? El comercio siente que es mejor aceptar pagos electrónicos y digitales que aceptar efectivo. Crece si trabajamos con los reguladores para mejorar y promover todo lo que es el ecosistema per se, en estructuras impositivas, en regulaciones, ¿no? Que promuevan el uso. Entonces crece con un modelo colaborativo, no crece, y crece compitiendo sanamente, ¿no? Porque la competencia trae la innovación. Entonces, yo creo que vamos bien en ese sentido, ¿sí? Y hay una capa todavía más profunda, si se quiere, de cara a la innovación y a lo que viene, que es el fenómeno cripto, ¿no? Que Sí, incluso a veces da un poco de nervios a cierto, por ejemplo, a los estados, sí. porque se escapa un poco de los controles incluso jurisdiccionales. Mm. En ese sentido, ¿vos qué estás viendo? Bueno, nosotros estamos trabajando muy cerca de todo lo que es, siguiendo muy cerca todo lo que es el mundo de las criptomonedas, porque es el mundo de lo que se viene, aunque un futuro, digamos, muy cercano, ¿no? Ya no es, uno habla de las criptomonedas y le es ajeno al consumidor en general. Por supuesto, es un concepto nuevo, pero para darte un ejemplo, nosotros ya tenemos 25 billeteras en el mundo con moneda digital, que la podés usar en el comercio físico, ¿no? Entonces, se cambia la moneda digital al momento de pago por la moneda fiduciaria tradicional. Entonces, eso ya es una realidad, no es algo que uno dice, bueno, en el 2020 va a pasar esto. Hoy está sucediendo y está avanzando a pasos agigantados. Los reguladores, por supuesto, mirando el tema muy de cerca, y creo que corresponde, y nosotros trabajando también en general con ellos. De hecho, patentamos en mayo una moneda digital para los bancos centrales del mundo, ¿no? Que estamos empezando a trabajar con muchos de ellos. Entonces, es una realidad, ¿no? Y hay muchas plataformas de comercios de criptomonedas trabajando con nosotros o pidiendo nuestra licencia, y estamos ahí activos con todos estos jugadores, ¿no? Y yo creo que eso es el mundo que se nos viene, no ya, insisto, como una moneda para el comercio, no como una moneda de ahorro, ¿no? Que Claro. hasta ahora por ahí era considerado el Bitcoin como que quizás sí lo es más una moneda de ahorro, ¿no? O una mercancía digital para ahorrar. No, ya como una moneda de intercambio, ¿no? Y sí, eso es presente, ya no es tan futuro, ¿no?
Gabriela, hemos recorrido un montón de Sí, temas, vos incluso en algunas de las respuestas, como precisabas la terminología, ¿no? sí, Conceptualmente las cosas que van cambiando. Eso nos lleva a la pregunta de la alfabetización financiera o relacionada sí, específicamente con los medios de pago, ¿no? Cómo mm, la sociedad, los usuarios van aprendiendo a sí. utilizar y a sacarle jugo a todas las ventajas que puedan ofrecer los distintos jugadores. ¿Cómo estamos en términos de alfabetización financiera, si se quiere, y dónde debería el usuario, el ciudadano, aprender estas cosas? Mira, yo creo que y tocaste un punto clave para mí, el tema de lo que es alfabetización, educación financiera, es algo en lo que seguimos, tenemos que seguir trabajando, porque si vos lo ves, José, hoy creo que más de no tener la credencial de pago en sus manos, que todavía país como Argentina tiene que seguir evolucionando en términos de bancarización, de formalización por el lado del consumidor, después es cómo educarlo a usarlo, ¿no? Entonces, uno de los grandes educadores en el mundo que estamos viendo, más allá de lo que pueden ser campañas realizadas junto con los gobiernos o como industria, ¿no? Que eso es algo en el que estamos trabajando y nosotros mismos desde Visas, haciendo campañas, por ejemplo, en el contexto de pandemia, de cómo usar el e-commerce, cómo comprar en e-commerce o el comercio, cómo digitalizarse, creo fuertemente que el transporte es un gran, me va a decir, Gaby, ¿qué tiene que ver el transporte en esto de la educación? Pero pensá, José, ¿cuántas veces una persona que no está acostumbrada a usar medios de pagos electrónicos viaja o utiliza el transporte en el día? Al menos dos, para ir y para Ujú. volver. Y en general, la mayoría de la gente para ir a su lugar de trabajo utiliza el transporte público, sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, si vos podés pagar, ¿no?, el transporte público con el medio de pago electrónico, aprendés a pagar. De esa forma Ujú. se paga, ¿sí? Y aprendés a usarlo. Ese mismo medio de pago electrónico lo utilizás en todo el ecosistema de comercios alrededor de la estación. Y créeme que es lo que vemos en el mundo, que es un gran educador para favorecer y ayudar a la formalización de los países, sobre todo los países donde hay baja bancarización o baja formalización, ¿no? Entonces, Ujú. sí creemos que ahí todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Gabriela, muchas gracias. No, gracias a vos, José, un placer. Hablábamos con Gabriela Renaudo, gerenta general para Argentina y el Cono Sur de Visa.